Ahorita. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar, estamos en el Palacio Nacional de México, son las 19 horas con un minuto y de este jueves 29 de octubre vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico que presentaré yo mismo, a reserva de que el doctor Alomía, que está atorado en el tráfico, nos alcance. Y hoy tenemos a invitado muy especiales. Es nada menos que nuestra querida secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, quien no pudo acompañarnos hace 15 o 20 días porque justamente cayó enferma de COVID-19. Afortunadamente, ¿no? Te estoy inventando algo diferente. No estoy limpia. Fue cuando tu papá, efectivamente, fue cuando falleció su papá. Sí. Y en ese momento pues lamentamos, pero era obvio que no podía acompañarnos la secretaria. Y nos acompañó la subsecretaria Natalia Toledo. Pero hoy viene a comentarnos sobre un tema muy importante culturalmente, importante socialmente e importante en estos tiempos de una epidemia. Y es precisamente el Día de Muertos, el significado del Día de Muertos en la cultura mexicana, en las tradiciones, en las dimensiones espirituales y conceptuales, la cosmogonía del pueblo de México. Nos va a comentar también de las distintas actividades que se están haciendo, incluyendo la ofrenda que ha anunciado el señor presidente, que se está montando en estos momentos aquí en Palacio Nacional. Nos acompaña también nuestro querido compañero Madronio Carballo Manuel, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, y ambos van a abordar este tema de especial interés. Muchas gracias. Ambos por estar. Gracias. Ya te estaba inventando un COVID que no he tenido. Espero no tener. Que conste en actas que no ha padecido esto. Muy bien, pues vamos a empezar con el informe técnico, enseguida pasamos al informe temático especial y posteriormente abrimos a preguntas y comentarios. Tenemos 152 días desde el que inició este proceso de la nueva normalidad. Recordar una y otra vez que nueva normalidad no significa normalidad a secas. Hoy lo recordamos en particular, dado que vamos a entrar precisamente a estos 3 días, sábado, domingo, lunes, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en donde vamos a tener una situación especial en términos de la importancia de la reunión familiar, comunitaria, colectiva, pero recordar que estos 3 días, además de que van a ser formalmente declarados como días de luto nacional, es muy importante hacer conciencia o mantener la conciencia del riesgo de que nos contagiemos o de contagiar a otros. Todas las personas que puedan convivir en el espacio público potencialmente pueden contagiar si es que tienen COVID, si es que tienen el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, aun cuando no lo sepan por el hecho de que no tengan síntomas. Entonces recordamos la importancia de preferentemente no salir de casa. Si se tiene que salir o se planea salir para honrar la memoria de nuestros seres queridos, sabemos que eso tiene un significado muy especial, en particular en estos momentos de emergencia sanitaria, entonces hacerlo con extremada precaución, ir en turnos, ir en grupos pequeños y mantener las medidas generales de cuidado. Una de ellas es el cubrebocas y por eso este día lo voy a tener durante toda la conferencia. Recordar que el cubrebocas es un instrumento útil para evitar propagar los virus a partir de las secreciones respiratorias. No es una barrera de protección a uno mismo, tengamos conciencia de eso para que no nos confiemos innecesariamente con el uso del cubrebocas. Pero sí es una medida de protección a los otros. Si en un momento dado, durante este fin de semana que se aproxima, vamos a estar conviviendo
con otras personas, insistimos, deseablemente evitarlo, pero si va a ocurrir, mantener el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados, en donde no se puede tener la sana distancia, que es la otra medida importantísima de precaución. Lavado de manos y, en fin, las que hemos mencionado. 152 días de nueva normalidad, proceso gradual de desconfinamiento, no hay que exceder la velocidad de ese desconfinamiento, hay que irlo haciendo de manera muy gradual, guiados por el semáforo de riesgo COVID. La siguiente, por favor. El semáforo aquí está precisamente en síntesis. Espero que el contraste de la pantalla distinga correctamente que Chihuahua es de momento el único estado que está en color rojo, los demás que están aquí son naranjas, los amarillos y Campeche en verde. Recordar que el semáforo de riesgo COVID es una guía sobre el riesgo estimado para las entidades federativas. Esta información es útil para los gobernantes de las entidades federativas, pero también es útil para la población. Identificar en qué etapa del riesgo se está, y hay una serie de lineamientos que han sido presentados múltiples veces en esta conferencia y que en las entidades federativas esperamos se están divulgando sobre qué actividades pueden ocurrir y cuáles no, de acuerdo a esta estimación de riesgo. La siguiente. Información diaria, síntesis del estado de la epidemia de COVID-19 en México. Curva epidémica, gráfico que representa la ocurrencia de personas enfermas registradas en el tiempo. Conforme que transcurren la distancia entre estas columnas, es el tiempo, está medido en semanas, termina en la semana 42 del año. En este momento vivimos en la semana 44, pero registramos aquí, presentamos públicamente hasta la semana 42, dado que es el tiempo en que la información ya es estable. Nosotros monitoreamos diariamente la epidemia hasta el día de hoy. Y cuanto más altas son estas columnas, quiere decir que hay más casos para la semana particular en la que está localizada la columna. La zona verde son la suma de personas que tuvieron los síntomas de COVID, recordar cuáles son: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, debilidad o sensación de dolor en el cuerpo, pérdida del olfato, pérdida del gusto, puede haber diarrea, y estos son los síntomas generales de la forma inicial de COVID-19. Personas que han tenido estos síntomas se les han hecho estudios de laboratorio y se ha encontrado que son negativas, que no tienen el virus, sus síntomas se explican por otra causa. Lo que aparece en esta zona ocre o color gris, como se ve en algunas pantallas, es la cantidad de personas que para cada semana han presentado los síntomas, se les ha hecho una prueba de laboratorio y se ha encontrado positiva al virus SARS-CoV-2, que es el que causa COVID-19. Tenemos esta línea naranja que, interpretada en este eje, 0, 10, 20, 30, hasta 60%, es el porcentaje de positividad. ¿Qué quiere decir? De cada 100 personas que tienen los síntomas, que se les toma una muestra para análisis de laboratorios, ¿cuántos resultan positivos? En este momento, para la semana 42, son 41% que resultaron positivos. Esto ha estado cambiando, llegamos a en la semana 29 del año, la última semana de julio, el punto máximo ya se ha ido reduciendo, y desde estas últimas 2 semanas, en donde tenemos algunos incrementos en la intensidad epidémica, también ha incrementado el porcentaje de positividad, variando desde 37 hasta 41%. La siguiente, por favor. Aquí están la trayectoria de la epidemia, representada también por una curva epidémica, pero de casos estimados. Cuanto más alta es esta figura, que parece una montaña, es la curva epidémica, que muestra que llegamos a un punto máximo de casos estimados en la semana. Esto ocurrió en la semana 29 y posteriormente ha ido disminuyendo nuevamente hasta llegar a la semana 37, en donde empezamos a identificar un cambio en la trayectoria de la epidemia. Tuvimos 11 semanas continuas de reducción y posteriormente tuvimos ya un aumento en el número de casos estimados de cada una de las semanas. En este momento cambiamos de haber iniciado la semana con una reducción de 6% a un aumento en el número de casos. ¿En qué comparación? En el número de casos estimados
de la semana 42 con respecto a los que hubo en la semana 41. Y 5% de los casos que se registran acumulados desde el 1 de marzo o el 28 de febrero, cuando registramos el primer caso, 5% son de los últimos 15 días. Esos 15 días son importantes porque las personas que en este momento tengan síntomas ocurridos en los últimos 15 días pueden contagiar. Las personas que tuvieron síntomas o fueron diagnosticadas con COVID-19 en más de 15 días, hace 3 semanas, 4, 5, 7, 20, 40 semanas, que es el inicio del año, no pueden ya contagiar, ya no son casos de enfermedad. La siguiente, por favor. Las defunciones, todas y cada una de ellas lamentables, han ido ocurriendo. COVID-19 es una enfermedad con potencial letal. Aproximadamente 5 o hasta el 7% de las personas que tienen COVID pueden tener la forma más grave de COVID. ¿Cuál es la forma más grave de COVID? Recordémoslo, neumonía, un daño inflamatorio a los pulmones. ¿Por qué lo recordamos? Porque seguimos dando el mensaje a la población: no se espere. Si usted tiene los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y los demás síntomas que he mencionado, pero además tiene 60 o más años de edad, o tiene enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, usted fuma, cáncer, inmunosupresión, no se espere, por favor, vaya a que le valoren médicamente para identificar si tiene o no complicaciones. COVID se presenta al inicio como una enfermedad leve y nos puede sorprender porque puede causar un daño muy importante. Si usted se atiende tempranamente, hay la oportunidad de salvar la vida, hay la oportunidad de dar medidas de oxigenación no invasiva, hidratación, prevención de coagulación y otras medidas médicas que pueden hacer la gran diferencia entre una enfermedad letal o una enfermedad de la que se recupere aun cuando sea grave. Esta es la misma curva epidémica, pero en este caso para las defunciones, y lo que vemos es que llegamos a un punto de máxima reducción en la semana 41, habiendo tenido el punto máximo en la semana 28, y se redujo 55%. Sin embargo, entre la semana 41 y la 42, también la tendencia de las defunciones ha aumentado. En este momento registramos un aumento de 7%. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos la información sobre la ocupación hospitalaria. Este es muy relevante porque nos permite reaccionar anticipadamente a la necesidad de camas de hospitalización. Recordar que cuando hablamos de camas no hablamos solamente del mueble físico donde se aloja a las personas enfermas, sino, particularmente importante, el personal, las personas profesionales de la salud, médicas, enfermeros, demás personal de salud que atiende a las personas enfermas, y los equipos médicos, especialmente los ventiladores mecánicos, bombas de infusión, etcétera. En este momento tenemos el mayor reto en Chihuahua. 76% de los hospitales que fueron designados para la atención de COVID en el estado de Chihuahua encuentran camas ocupadas. Corrijo, no es hospitales, no es el porcentaje de hospitales, es el porcentaje de camas que han sido designadas, se encuentran ocupadas y resta solamente 24% de camas libres. Hemos emprendido desde el pasado viernes 23 de marzo un operativo especial de apoyo al estado de Chihuahua. Se han mandado hospitales móviles, el primero llegó a lo largo del fin de semana, el segundo estará en camino. El Instituto Mexicano del Seguro Social ayudó a hacer una ampliación de capacidades con reconversión hospitalaria. Se han destinado personal médico, inicialmente 50 miembros del personal médico, otros 25 adicionales estarán siendo designados. Se ha contratado con recursos federales a personal que participa en la atención y seguiremos apoyando al estado de Chihuahua o a cualquier otra entidad federativa que lo necesite. La segunda en necesidad, indudablemente, será Coahuila. Ya se han iniciado los preparativos para apoyar al estado de Coahuila. Seguirá Durango, Nuevo León y cualquier entidad federativa que lo vaya necesitando. A nivel promedio nacional, 33% de las camas destinadas a COVID
de atención general están ocupadas. Veamos la última, por favor, antes de pasar al informe especial. 27% de las camas generales, recuerden que en esta gráfica siempre la última columna es la que dice NAC, nacional, el porcentaje de camas ocupadas a nivel nacional. Y aquí están los números de la cantidad de camas que están disponibles o bien ocupadas. Nuevamente, Chihuahua también para camas de personas destinadas a personas críticamente enfermas, 65% están ocupadas. Durango 57, Nuevo León 54, posteriormente Aguascalientes 48 y así sucesivamente. Resumen, la epidemia sigue activa, la epidemia cambió su intensidad desde hace aproximadamente 14 días y en este momento está focalizado el cambio en la trayectoria de la epidemia en 8 entidades federativas: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y también tenemos intensidad epidémica en Baja California Sur y en la propia Ciudad de México, aunque en la Ciudad de México no se encuentra en una etapa de crecimiento rápido, sino en una meseta, pero con cierto crecimiento de la epidemia. Vamos a darle la palabra a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, por favor, estimada la secretaria. Muchísimas gracias, querido subsecretario Hugo López-Gatell. Es un gusto estar con ustedes esta tarde, gracias. Aprovechamos este espacio siempre para reconocer a todo el personal de salud que lleva meses cuidando, recuperando y tratando a tantas personas en los hospitales y en estas camas que se mencionan. Gracias a ustedes por seguir comunicando cada día. En este espacio de los jueves normalmente se habla de cultura alimentaria, de ciertos elementos de la cultura que se han ido abandonando y que han causado comorbilidades en la salud. Ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver también con la cultura, con una cultura muy profunda. No existe una manifestación cultural tan vasta y profunda en nuestras culturas como la conmemoración y la celebración del Día de Muertos. Esto no es exclusivo de una región, esto sucede exactamente en todo el país y somos una cultura privilegiada por tener esta posibilidad de diálogo desde la vida y de celebración de la muerte desde la vida. Celebración de encuentro, celebración de un momento que tiene una parte mística, que tiene una parte sin duda dolorosa, que tiene una parte de duelo, pero que a través de los elementos que la cultura nos ofrece, han habido a lo largo de nuestra historia como país enormes manifestaciones de esta pues costumbre que tenemos en México, reconocida por supuesto en el mundo, pero lo más importante es que está viva en México. Y este año es un año muy singular. Este año, esta celebración que tiene un carácter íntimo, familiar, pero también comunitario, debe de ceder el espacio comunitario en esta ocasión. Y por eso se han organizado distintas actividades que voy a mencionar de manera breve. En primer lugar, el presidente de la República ha instruido tanto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a hacer un homenaje a las personas que han perdido la vida por la pandemia, concentrando una ofrenda que se podrá vivir y recorrer virtualmente. Esta ofrenda se colocará en el patio de honor de Palacio Nacional. No tenemos memoria de que se haya realizado una ofrenda de muertos en este palacio. Y lo más importante, como les decía, es que es una tradición viva en todo el país. Estarán 20 pueblos, el Totonaco, el Nahua, Ñañú, Chontal, Yaqui, Tarahumara, Tepehuano, Tarahumara, Rarámuri, Tepehuán del Sur, Chichimeca, Jonás, Huasteco, Purépecha, Tlapaneco,
amuzgo, ñusabi, zapoteco, mazateco, mije, tojolabal, celtal y maya. Entonces vamos a poder reconocer estas culturas de las que somos parte a través de los 20 pueblos que provienen de 4 rumbos diferentes. La invitación es a hacer las ofrendas en casa, a esta tradición tan profunda que tenemos como país, revivirla. Los distintos elementos que conforman una ofrenda tienen que ver con también muchos productores que en este momento están pasando un momento difícil. Los productores de flor, de Xochimilco, por ejemplo, aquellos que hacen pan de muerto, que hacen ceras en los distintos estados, pues son estas personas que normalmente acuden a las celebraciones comunitarias y también tienen oportunidad de vender. La invitación es a que cada familia pueda ir a comprar estos elementos para su ofrenda con todas las precauciones, con todos los protocolos sanitarios y montar su propia ofrenda. En un altar de muertos, por ejemplo en Yucatán, la comida tradicional es el janal pichán, es un tipo de tamal. Existe el mole de venas en Tlaxcala, las ofrendas en las zonas de la costa o de calor o en el istmo de Tehuantepec siempre cuentan con frutos, pero hay elementos que permanecen como un hilo conductor en todas ellas. La flor de cempasúchitl, que ustedes conocen muy bien, que es esta flor de 20 pétalos, el 20 es el número perfecto, es el número donde se cierra la vida y en donde no queda ninguna cuenta por saldar. Por eso esta flor y el aroma tan singular del cempasúchitl atrae a quienes se han adelantado. Los arcos de flores que se hacen en distintas culturas, en la purépecha, en la zapoteca, son las puertas y los portales por los que los muertos pueden reconocer el camino para venir a vivir esta tradición. Hay una flor, por ejemplo, en Michoacán, que le llaman ahí flor de muerto, que es una orquídea que solamente florece en esta época. Es una orquídea morada y en la parte central se ve como una calaverita y solamente florea en la época de Día de Muertos. Nuestras culturas son tan ricas, tan vivas, tan prodigiosas, que tenemos una manera de conmemorar este momento tan duro que estamos viviendo con un homenaje de lo más vivo que tenemos, que son justamente estas culturas. Entonces, a través de la Dirección de Comunicación Social y Vocería de Presidencia de la República, con todo el sistema de medios públicos en coordinación, se propie los compañeros que pasan aquí las cámaras todo el tiempo, se hará un registro muy puntual de todos estos altares y se podrán disfrutar desde los medios públicos, desde los canales de transmisión del Gobierno de la República, desde la página Contigo en la Distancia. Los horarios puntuales los dará a conocer Presidencia el día en las próximas horas, seguramente el día de mañana. Vamos a tener oportunidad de compartir con ustedes también un canto a la memoria, un concierto de Lila Downs que se grabó sin público en el Auditorio Nacional para conmemorar la memoria de quienes nos han dejado. Este concierto se transmitirá en el Canal 22 y en Contigo en la Distancia el 1 de noviembre a las 9 de la noche y se repetirá el 2 de noviembre. Este concierto quedará también ya permanente en la página de Contigo en la Distancia y pues será entrada libre, cupo ilimitado. Tenemos también actividades de cine, como Cine Mictlán. Por ejemplo, el Centro Cultural Tijuana dedica su ofrenda a Carlos Monsiváis a 10 años de su muerte. Existirá por primera vez de manera virtual el Festival de las Calacas, que es un festival dedicado a los niños. Esta es su 20ª edición y lo podrán encontrar también en Contigo en la Distancia. Por supuesto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace una visita guiada de manera virtual
a la exposición de xolos. El xoloscuincle, como ustedes saben, es nuestro compañero de viaje al inframundo, al Mictlán. Es el compañero que nos guía a partir de la muerte. Y esta exposición tendrá una visita también virtual. Es una exposición muy bella, donde se muestra, por ejemplo, la época virreinal de la pintura, donde desapareció el xoloscuincle de la pintura y donde solamente pues manifestaban los perros que no venían justamente de nuestra cultura. Es muy interesante esta exposición. En el Museo del Carmen también se hace un homenaje al maestro Manuel Felgueres, que falleció también este año. Grandes artistas nos han dejado este año y vamos a conmemorarlos. El día de hoy un gran pintor, Arturo Rivera, y mandamos nuestras condolencias a la familia. Perdió la vida, no por COVID, pero lo estamos despidiendo. Entonces, distintos concursos y actividades se están desarrollando para que desde sus casas puedan sentir ese tránsito que normalmente tenemos en las plazas con las ofrendas, en los panteones. Y la invitación es a toda conciencia que hagamos esta fiesta íntima. Será un gran momento para la reflexión sobre lo que nos ha pasado como humanidad. Tenemos esta extraordinaria herramienta cultural que es la celebración de muertos en México. Esto nos lleva a la conciencia profunda de lo que nos puede sembrar como país, y como país siempre salimos adelante. La cultura, como dice nuestro presidente, siempre nos ha salvado. Esta no será la excepción. Somos un pueblo muy consciente, muy solidario y muy generoso, y pues en estos tiempos invitamos a esa responsabilidad, a cuidarnos, a hacer nuestros altares en casa y a cuidar la vida. A cuidar la vida nuestra y a cuidar la vida de los demás. Y pues hablando de pueblos originarios, tenemos el honor de contar dentro de nuestro equipo con Mardonio Carballo. Querido Mardonio, director general de Culturas Populares, en voz propia, en lengua propia, nos podrá dar un ejemplo de esta cultura. Muchas gracias. Por favor, estimado Mardonio. Ni con Tlaxpaloa, Nochitlen Techitan Panihuesca, Tepoztlahuamisolme, no ni Tlaxpaloa, Camiac, Cuesoli, Tlen Nama, Mococoan, Tlen Nihueye Cocolisli, Quimistihtoc, Seita, Seina, Setoihni, Sehueye Tlalpaloli, Camiac, Tlepanilisli. No ni con Tlaxpaloa, Nochitlanahuatilme, Tlen Nitiotlac, no mosentilistoquen nican. Nos quia ni Tlaxpaloa Nochitlenhualan, Juan Mosmostla, Hualan, Juan Quiquistian, Juan Quitlaescuiloan, Juan Quistoan, Tlen nican Moislia. Nitlastol, Tlen Tizcaqui, Miaquin Quislian Náhuatl, Sequinun Quislian Mexcatl, mexicano. Pagniwe y México, un camiaquin tlen naxhuelin kikakin Castilla, un camiaquin tlen tlacaquin kencaquisti nitlaltipactli, pan itlahtol, tlen kitlahyocoli inan, itan, huan nochi hueyitatame, huan hueyi naname tlen no tlamacasihque, tlen no moyolchicahuasque huan monextihque, yaca no Juan nican tinesnentinemin. Yaca nican niguala canochi notlahtol, catotlalnamiquilis, catoxochime, tlen titocaltian sempual xochime, sesochitl tlen no monextia kensetlil xochitl, costic, y canixochitl timocaltapuacan panni xantolo, santos todos, todos santos, nama, panni xantolo, quentiquislian ni ilhuitl, moneki mati selican nochi, nemasigualme, tlen miquisquenya, tlen quemannojuan nesnemiayan, techolpactiayan, tohuampoyoan, toihnimen, totatawan, tonanahuan. Nesnentoque hualan, siahtoque, quistoan tlen tlamatin, yaca moneki, mati chihuacan se tlaixpamitl, pampa quistoan tlen quimatin monekis titlamacasen, pampa nesnestoque hualan,
siahtoken. Nama, panitlaltipahtli, ongamia cuesoli. Se cocolisli techislamikiko que ash, tiselti tiyowin, techisliko, mamo timogueimatikan, mamo timopolokan, yakanama, xistlalili xochime, xixchiwa se tlacuali tlainelia kiamatiaya, tomihkatzime, ximokawa mochan, amo ximopinawilti, ximochokili, xistlamaka, xismaka lalas, ayotl, oatl, etl, atl, xiquihli que tlahuel titlazohtla, xiquihli que axqueman tiquilcaguas, ximocamawi iwanya, panmonantlahtoli, chaca tiquihlian ilhuit mitonal me pampa, timocuesolcuepan, guantotlalnamaquilis techyolquetza. Tlax tiquilcagua munan, axqueman tiquilcaguas motlahtol. Tlax tiquilcagua motlahtol, nochipa tinehnemis timoyoltlalantoc. Quehnopa quihtoan quentlamatin, ximocagua muchan. Axqueman tinelyoin, unca se pitzah tipilmeca tlen quijilpia papalomen iwan inancuahuitl. Totepoznancuahuitl, tlen techolchicagua, tlen techolpachoa, tlen tech tepalchichitia, ximocahuacan muchan, tlazocamati miak. Muchas gracias. Pues muchas gracias, estimado Madroni, muchas gracias, secretaria. Gracias. Este día y estos días próximos, como ya se ha comentado y lo comentaremos también mañana, tienen este significado muy importante, muy especial, que obviamente cobra una relevancia adicional cuando hemos perdido a más de 90,000 personas mexicanas, posiblemente otras tantas que están ahora sin una identificación sobre su causa de defunción, pero que están en el proceso de dictaminación. Antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera recordar a todos, todas aquí y allá en casa, que en esta conferencia de prensa, que tiene un carácter científico, técnico, donde explicamos lo que se está haciendo para responder a la epidemia y donde compartimos información al público para orientar las medidas de precaución. Muchas veces usamos estadísticas, usamos números, hablamos de números de eventos acumulados, personas que han enfermado, personas que han sido hospitalizadas, personas que lamentablemente pierden la vida, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, como lo ha dicho el presidente también repetidamente, nunca perdamos de vista la dimensión humana de este fenómeno que afecta a toda la humanidad. Esta es una situación extraordinaria, no se había presentado en más de 100 años que una enfermedad epidémica, una enfermedad infecciosa, tuviera un impacto tan grande en tan poco tiempo. Entonces, detrás de cada número está un ser humano, y está un ser humano que deja un vacío en su familia, en su comunidad y en la sociedad en su conjunto. Tristemente, otras personas también, independientemente de la epidemia, han ido perdiendo seres queridos. Nuestra propia amiga y secretaria querida Alejandra, que acaba de perder a su padre hace menos de un mes. Y siempre hay que tocar con el corazón, con el afecto y con absoluto respeto esta situación que viven las personas en México. Vamos a abrir, por favor, a preguntas y comentarios. Empezamos con Liliana Noble, de Pulso Saludable, después usted, después Fernanda, después Arturo. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Secretaria, quisiera saber si entendí bien, el presidente en la conferencia de prensa anunció el tema de la ofrenda, pero no sé si entendí mal, él dijo que podía entrar a Palacio Nacional o podía venir quien quisiera. Entonces no va a ser así, solamente va a ser un tema virtual. Y si estas calaveras que se ponían, los cráneos que se ponían en Reforma,
los transformarían en una presentación virtual. A lo mejor valdría la pena considerarlo y no guardarlos en una bodega como se dice que están. Y doctor Gatell, tuve la oportunidad de estudiar en esta universidad muy famosa en Boston, y ahí uno de los maestros nos decía el ABC más o menos para seguir, identificar nosotros los periodistas cuando un estudio era valioso y no irnos nada más por la fuente o incluso por el título que se quería perseguir el objetivo. Y he revisado muchos estudios en donde hablan de que los pacientes que tuvieron COVID, sobre todo estos intubados, ahora pueden resultar con daño serio, cognitivo. Incluso algunos estudios hablan de que pueden ser COVID causa de desarrollar en el futuro esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson. No sé si esta información sea muy prematura, porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad, o hay otros que viven en sus casas y tienen familiares, y pudiera estar pensando a lo mejor alguien que salió de la intubación que más adelante va a poder desarrollar o puede estar vulnerable a desarrollar esto. Entonces ahí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo tomar en base? Yo entiendo que son estudios serios, se han publicado algunos en Lancet, pero no sé, se me hace como que es todavía muy temprano para asegurar cosas tan serias. Gracias. Correcto. Gracias Liliana. Efectivamente, la ofrenda por decisión del presidente será grabada y será transmitida y se podrá conocer de manera virtual. A él lo acompañarán los integrantes de los 20 pueblos que vendrán a montar los altares solamente, y se podrá ver a través de los medios públicos, a través de esta organización. Justamente al acabar esta conferencia tenemos una reunión para ultimar detalles de este tema. En cuanto a la exposición que refieres, Liliana, de Mexicráneos, está organizada por la Ciudad de México. Podría yo, con todo gusto, hacerles el comentario que atinadamente señalas, y justamente se retiraron de Reforma por la aglomeración. Sabemos que ha pasado mucho tiempo, que la gente tiene ganas de reunirse, de salir a la calle. No tenemos que dar motivo para reunir a masas de gente que puede resultar riesgoso en el momento de epidemia mundial que estamos viviendo. No queremos ser el sector cultural nunca un sector que provoque un recontagio. Somos muy responsables en los protocolos y en las indicaciones que las autoridades de salud y de la propia Ciudad de México nos dan, o en los estados en donde se realizan actividades culturales. Y la vocación cultural es reunir gente, es convocar, y por eso hemos sido absolutamente responsables y cautos en de qué manera podemos conservar un pacto que hicimos por no parar la cultura, porque sin la cultura, ¿qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia? Sin literatura, sin música, sin cine, sin las distintas manifestaciones artísticas, pero no podemos poner nunca en riesgo la vida. Somos un sector muy consciente también y estamos para colaborar en ello, y hago el comentario de la virtualidad de esa exposición. Gracias. Muchas gracias. Antes de abordar la otra pregunta, quisiera aquí complementar lo que ha dicho la secretaria Frausto. Efectivamente, desde marzo, la primera semana de marzo, la secretaria Alejandra Frausto fue una de las primeras en que nos contactó a la Secretaría de Salud de manera muy proactiva, ofreciendo ayuda para integrar los protocolos de seguridad sanitaria en los recintos culturales, y también protocolos específicos para el cuidado de la comunidad artística y cultural en nuestro país. También convocó la participación de las personas creadoras a que ayudaran a hacer mensajes de difusión. Quisiera aprovechar para agradecerles a todas y todos ellos, todos los miembros de la comunidad artística y cultural de México, que han estado muy activos y activas ayudando a difundir mensajes de prevención, de promoción de la salud. Muchas gracias, secretaria, muchas gracias a la comunidad. Respecto a lo que pregunta Liliana, sí considero que es temprano, lo hemos analizado, que es temprano todavía llegar a conclusiones con muy pocos estudios respecto al potencial de COVID-19 como enfermedad,
o el virus SARS-CoV-2 como agente infeccioso de causar daños permanentes en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido del encéfalo, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, y hay un número de enfermedades importantes de origen infeccioso o postinfeccioso, que es una consecuencia posterior al daño directo por los agentes infecciosos, que afectan a este sistema o este segmento del sistema nervioso, pero no se conoce todavía con certidumbre evidencia consistente a lo largo de múltiples estudios que esclarezcan la frecuencia con lo que esto ocurre, la probabilidad de que esto se presente, criterios de asociación causal, es decir, que se pueda reconocer que es COVID-19 la causa de estos daños o alguna otra causa. Generalmente la construcción de la evidencia científica requiere un esfuerzo de múltiples perspectivas en donde se integra evidencia en distintos ámbitos del conocimiento. En el caso de las ciencias de salud puede ser desde explicaciones sobre la biología subcelular, celular, tisular, orgánica de los daños, la presentación clínica y los mecanismos de lo que llamamos médicamente fisiopatología, es decir, los mecanismos de daño en el funcionamiento del organismo, hasta la evidencia que proviene de la ciencia básica de la salud pública, la epidemiología, tanto clínica como poblacional. Entonces, aunque efectivamente se han publicado en revistas científicas de alto prestigio, como es Lancet, algunos estudios que sugieren asociación entre daños al cerebro y por lo tanto a las funciones mentales relacionados con COVID-19, no debemos concluir todavía que haya una relación causal donde COVID o el virus que causa COVID sea el agente de daño, ni tampoco necesariamente que esto sea algo que consistentemente va a ocurrir en las personas enfermas. Entonces hay que tener todavía cautela al respecto. Gracias. Por favor. Buenas noches a todos. Doctor López-Gatell, soy Gerardo Suárez, reportero en el Heraldo de México. Quiero preguntarle si, o mejor dicho, cómo van las proyecciones o modelos matemáticos que a lo largo de la pandemia les han servido de guía para saber qué comportamiento se puede esperar. Y lo pregunto a propósito del repunte que ha habido en algunos estados. Entonces, ¿qué se ve a nivel nacional para los próximos meses a partir de estos modelos? Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Los ejercicios de modelación matemática que hemos utilizado desde el inicio de la epidemia nos han permitido reconocer las trayectorias, es decir, el cambio respecto al tiempo en la ocurrencia de la epidemia, principalmente con los tres indicadores fundamentales que son la cantidad de personas que se registran enfermas por día, la cantidad de personas que serán hospitalizadas por día y la cantidad de personas que desafortunadamente perderán la vida por el COVID-19. El propósito de estos modelos matemáticos de predicción o proyección es múltiple, pero en términos generales es reconocer cuál podría ser la duración y los momentos de máxima intensidad epidémica y los que son de menor intensidad epidémica. Aprovecho para agradecer aquí a la doctora Marilena Álvarez Builla, directora general del CONACYT, y al propio CONACYT, también a la comunidad académica de las instituciones públicas de educación e investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente el Instituto de Matemáticas, y al Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, un centro público de investigación. Ahora, estos modelos al inicio tenían una mayor utilidad para poder reconocer los momentos de máxima intensidad epidémica cuando todavía estaban un solo modelo de abordaje de la mitigación comunitaria. Recordar que mitigación quiere decir reducción. Cuando decimos mitigación de una epidemia, que es reducir la intensidad epidémica, es decir, menos casos, menos contagios, menos transmisión. Y
y teníamos un solo modelo que se instauró formalmente a partir del 23 de marzo y duró hasta el 30 de mayo. Empezó de manera preliminar con el sistema educativo nacional el 14 de marzo, cuando teníamos tan solo 12 casos. Justo ese sábado platiqué con la secretaria Frausto al respecto de lo que estamos diciendo, los protocolos, y era de gran utilidad para predecir o proyectar la ocurrencia epidémica en el país y en las entidades federativas en un momento donde teníamos un solo abordaje. Posteriormente, a partir del 1 de junio, entramos al proceso de la nueva normalidad, en donde en vez de tener una sola serie de intervenciones, empezamos a tener múltiples ritmos de ocurrencia de esas intervenciones a través del semáforo COVID. Y recordar lo que hemos dicho múltiples veces, cada autoridad sanitaria estatal, es decir, las personas mandatarias de las entidades federativas, ha decidido, en lo que le corresponde como una atribución legal, administrar o establecer las medidas administrativas para el confinamiento o el desconfinamiento, guiadas siempre por el semáforo de riesgo COVID, que es un solo semáforo con una sola metodología nacional. Y esto ha resultado en que las predicciones o proyecciones han ido cambiando de manera muy importante, porque entidades federativas que tienen un apego más estricto a las medidas de confinamiento han tenido una realidad que es más cercana a las predicciones. Pero en varias entidades federativas nos hemos encontrado la circunstancia de que las medidas ya no son tan estrictas, aumenta la movilidad de las personas en el espacio público y, consecuentemente, la curva epidémica resultante, la curva de la realidad, empieza a diferir de lo predicho. Y hay dos maneras generales en las que difiere: una es que se prolonga la epidemia y la otra es que cambia la trayectoria. En vez de reducirse, de acuerdo a una predicción, empieza a aumentar. Esto ha pasado en las 32 entidades en distinta magnitud. Y esto nos ha llevado a que, aunque conservamos los ejercicios de predicción, de proyección, semanalmente, ya no tienen un significado tan inmediato para considerar los escenarios de lo que va a ocurrir. Y en cambio, estamos evaluando de manera más dinámica lo que ocurre en los periodos de 10 días en los estados, precisamente a través de la metodología del semáforo. Esto, en términos técnicos de la epidemiología y la inteligencia epidemiológica, se distingue en dos perspectivas. Una que se llama predicción de mediano y largo plazo, y otra que se llama predicción inmediata. Hay unos términos en inglés para describirlo: es forecasting, predicción a largo plazo, y otra que se llama nowcasting, predicción de ahorita. Y usamos un intervalo de 10 días, y es precisamente lo que se usa para estimar los parámetros del semáforo. Estas compañeras y compañeros de los institutos de matemáticas que he mencionado son quienes realizan esta predicción. Ahora, en términos generales y de interés público, y le agradezco la pregunta, todo el mundo legítimamente se pregunta: ¿y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar la epidemia en México, en el mundo, en mi comunidad, en mi estado? Lo vamos a ir comentando, ya lo he dicho en otras ocasiones. Digo algunas cosas en particular. En este momento que tenemos estas 8 entidades federativas con intensidad epidémica, es poco probable que en un periodo menor a 4 a 6 semanas cambie la trayectoria. ¿Por qué razón? Porque las epidemias, como también lo hemos comentado múltiples veces, no se pueden interrumpir de un instante al otro. Hipotéticamente, en uno de los estados que ahorita tienen mayor intensidad, si nadie se movilizara, nadie, entra en un estado de absoluta congelación en la realidad social, de todos modos les llevaría cerca de 4 a 6 semanas que se cambiara la trayectoria de la epidemia, que empezara a disminuir la frecuencia de los contagios. 4 a 6 semanas. En estados más grandes, ciudades más grandes y ciudades más pobladas, esto puede tardar más.
y esto es un fenómeno de inercia, técnicamente se llama momento poblacional de transmisión, y lo que significa es que todavía hay suficiente cantidad de personas contagiantes para contagiar a un número grande de personas, y esto se mantiene todavía por más tiempo. En cambio, en comunidades pequeñas, algún poblado rural, por ejemplo, se necesita menos tiempo a partir de que se establece una intervención de control para que cambie la frecuencia de los contagios. Y por último, en condiciones más generales, en una perspectiva más general, todos quisiéramos ver que la epidemia desaparece y desaparece para siempre y se elimina. Ya hemos dicho, esto es muy poco probable. No lo digo para desanimarnos, solo para que tengamos conciencia de lo que nos puede ocurrir como humanidad entera. No estoy hablando de México nada más. Es improbable que la epidemia termine a lo largo de 2021 o 2022 incluso, a nivel mundial, reitero, a nivel mundial. Entre otras razones, porque la intensidad epidémica entre los países ocurre en distintos tiempos. Ahora mismo estamos viendo Europa Occidental con rebrotes muy grandes, mientras que en otros países, por ejemplo de la región asiática, estamos en descenso. Y en la región de América tenemos un mixto, algunos van para arriba, otros ya estábamos en descenso, etc. En la medida en que cualquier país tenga la epidemia, los demás pueden tenerla también. La predicción hasta ahora más aceptada, pero todavía no es una predicción formal, es muy difícil hacer una predicción tan amplia. La predicción es que eventualmente COVID-19 va a empezar a ser sincrónica, se va a empezar a presentar en forma estacional, y empezará a presentarse de manera más o menos simultánea entre los países de un mismo hemisferio, y muy probablemente en el periodo de frío, otoño-invierno, empezará a tener eventos epidémicos, y en el periodo de calor, eventos de poca transmisión, semejante a la influenza, y eventualmente podría convertirse en una enfermedad semejante a la influenza y otros más de 300 virus respiratorios que han estado con nosotros desde hace cientos, quizá miles de años. Ahora, la buena noticia de esta predicción, que podría angustiarnos, no se angustia, puede llevarle a desazón pensar que aquí en la conferencia COVID le digan que la epidemia va a durar años. No se angustie, en el sentido de que, igual que ocurre con la mayoría de las enfermedades infecciosas, se empiezan a establecer equilibrios ecológicos entre los agentes infecciosos y la población humana. Y este equilibrio ecológico llega a un punto de estabilidad en el que generalmente el virus se vuelve menos virulento. Virulento es la capacidad de crear enfermedad, particularmente enfermedad grave, y las personas empiezan a adquirir cierta resistencia individual y colectiva. El fenómeno de inmunidad de rebaño participa en este fenómeno. Y entonces la enfermedad se vuelve menos relevante en términos del daño que produce a la población y, por lo tanto, es más fácil llegar a situaciones de normalidad también en la vida pública, también en la vida social. Así ha ocurrido por miles de años, es probable que así ocurra también para COVID-19. Quizá le di una predicción más amplia de la que esperaba, pero quise aprovechar. Muchas gracias. Fernanda Mendoza, glucosa atómica. Buenas noches, doctor. Gracias. Mi pregunta es muy sencilla. Debido a que mencionan que no puede haber aglomeración de muchas personas, obviamente, y que, más bien, el tiempo que estamos pasando ahorita por la situación de la pandemia, ¿qué se va a hacer con los eventos que normalmente se hacen en Xochimilco por el Día de Muertos? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Se van a evitar? ¿O qué es lo que va a pasar con ellos? Gracias. Con mucho gusto. Hemos contemplado también esta situación, no solamente en el caso de la Ciudad de México y específicamente en Xochimilco, Mixquic, muchas comunidades del sur de la Ciudad de México que tienen tradiciones muy cimentadas y muy estructuradas sobre la celebración de muertos. Nuestra jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, a quien le mandamos un saludo y que está
recuperando en perfectas condiciones sobre su positividad a COVID, como ella misma lo anunció, ha contemplado un diálogo con las comunidades, de tal suerte que la previsión es que aquellos panteones que son privados o gubernamentales se ha recomendado que permanezcan cerrados. Aquellos panteones que son comunitarios, como son los de Xochimilco, se ha exhortado a las comunidades, es más, ellas mismas, los propios liderazgos comunitarios han pedido a la jefa de gobierno que anuncie que se recomienda no asistir o asistir la menor cantidad del tiempo posible. La celebración tradicional del Día de Muertos en la mayoría de las comunidades de México incluye pernoctar, pasar la noche en el cementerio. Se recomienda evitar esta parte y desde luego honrar la memoria de nuestros seres queridos que ya no están, pero no contribuir al riesgo de perder otros seres queridos. Quisiera ponerlo en estos términos para dejarlo muy claro. Vamos a honrar a quien perdió la vida, no contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si vamos a los panteones, es una tradición importantísima, pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida. Abstengámonos lo más posible de no asistir, sobre todo por periodos largos. Muchas gracias. Finalmente, Arturo Mendoza, pie de página. Mendoza, ya la estoy cambiando. Arturo Contreras, pie de página, perdón. Gracias. Buenas noches. Con el rebrote en Estados Unidos, ¿qué medidas se pueden tomar en las fronteras, en las ciudades fronterizas de México, no? Vamos, el rebrote en Ciudad Juárez, bueno, el rebrote en Chihuahua está liderado principalmente por Ciudad Juárez, ¿no? Y Ciudad Juárez tiene un número grande de contagios debido a la alta movilidad que existe entre las personas de ambos lados de la frontera. Entonces, si se pueden llegar a presentar situaciones así en otras ciudades fronterizas, ¿y qué hacer para enfrentarlos? ¿Y qué esperar en las fronteras, pues? ¿Cómo no? Lo que se esperaría desde una perspectiva científica de la salud pública en las fronteras es cooperación. Que lo que ocurre en un lado de la frontera ocurra simultáneamente en el otro lado de la frontera, que entre las comunidades técnicas de la salud pública se intercambien información, que sincronicen sus procedimientos, que los armonicen, que los hagan de manera conjunta. Eso es lo que se esperaría científicamente. No ocurre necesariamente así en todas las fronteras del mundo. No olvidar que las fronteras son accidentes geográficos artificiales en donde se marca la diferencia entre seres humanos por razones diferentes a su realidad biológica y social. Y se han tomado medidas diversas. Esta misma mañana el canciller, o no esta mañana, creo que hace unos días, el canciller que estaba en la conferencia de prensa del presidente comentaba sobre los acuerdos que se han ido firmando mensualmente entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos a través de la vía diplomática para ayudar a sincronizar estos esfuerzos. Una de las medidas que se ha considerado es la de interrumpir los viajes no esenciales. El propósito fundamental es reducir la movilidad en la zona fronteriza. Ahora, quiero destacar que desde el punto de vista científico de la salud pública, nunca debemos considerar que la nacionalidad o la identidad étnica o cultural de una población es en sí mismo una razón de riesgo. Nunca, eso es erróneo desde el punto de vista de la salud pública y suele ser adverso a los derechos humanos. Simplemente son comunidades que vienen a una localidad, que se pongan de acuerdo los dos gobiernos o los gobiernos de los estados correspondientes, ayuda a una acción conjunta. Sería lo mismo que pensáramos la frontera entre dos entidades federativas de México o entre dos municipios o entre dos colonias. En términos de salud pública ese es el único significado. Si se ponen de acuerdo, funciona mejor. Muy bien, pues agradecemos a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, muchas gracias, Ale. Gracias a Madronio Carballo, nuestro director de Culturas Populares, al doctor Alomía, que hoy permaneció muy silencioso, y a ustedes por los comentarios. Muchas gracias, continuamos. Gracias, y que pasen un Día de Muertos memorable, con mucho cuidado. Gracias.